En una era oscura, cuando los jueces gobernaban Israel y cada hombre hacía lo que bien le parecía, el pueblo había caído en la esclavitud de los filisteos, un imperio cruel que aplastaba la esperanza bajo su bota de hierro. Durante 40 años, los lamentos de las tribus de Israel se elevaron al cielo como incienso de dolor. Las ciudades estaban saqueadas, las aldeas eran silenciadas por el miedo, y los hombres valientes se escondían como sombras. Pero Dios no había olvidado a su pueblo. Y así, en una noche silenciosa bajo los cielos de Zora, comenzó una historia que haría temblar las columnas del tiempo. Una historia de fuerza, traición, amor prohibido y venganza sagrada. Manoa y su esposa vivían en la tierra de Dan, en las colinas fértiles de Israel. Eran justos y temerosos de Dios, pero su corazón cargaba una pena. No podían tener hijos. Durante años oraron entre lágrimas, creyendo que el cielo estaba sordo a su clamor. Una tarde, mientras la mujer recogía agua del pozo, un hombre de apariencia temible se le apareció. Vestía ropas blancas como la luz del mediodía, y sus ojos ardían con fuego celestial. Ella cayó de rodillas, temblando. «No temas», dijo él con voz que sonaba como trueno envuelto en susurros. «Has hallado gracia ante los ojos de Dios. Concebirás un hijo, y no será un hijo común. Será nazareo desde el vientre. No tocará vino, ni hoja de navaja pasará por su cabeza. Él comenzará la liberación de Israel de mano de los filisteos». Cuando la mujer corrió a contarle a Manoa, éste no dudó. Rogó al Señor que volviera a enviar al varón. Y el ángel descendió nuevamente, esta vez frente a ambos. Manoa intentó ofrecerle comida, pero el visitante celestial dijo: «Si me preparas un holocausto, ofrécelo a Yahvé». Entonces, cuando Manoa tomó la llama del altar, el varón ascendió en medio del fuego, desapareciendo en los cielos. Ellos cayeron postrados. Supieron entonces que habían visto al ángel de Dios. Capítulo 2. El niño con la fuerza de los cielos. El tiempo pasó y, como la palabra fue dada, la mujer dio a luz a un hijo. Lo llamó Sansón, que significa el que brilla como el sol. Desde niño, algo extraño se notaba en él. La fuerza de su brazo, incluso de infante, podía romper los nudos más fuertes. Y cuando jugaba en el campo, los leones huían de su presencia. El Espíritu de Dios comenzaba a moverse en él, especialmente cuando el joven Sansón descendía a los campos de guerra de Mahanedán, donde los gritos de los filisteos se oían en la distancia como tambores de guerra. Creció con cabellos largos como fuego oscuro, ojos de halcón y una determinación que rompía el miedo como el viento quiebra las hojas secas. Su cuerpo era como tallado en granito, pero su espíritu aún era impulsivo. Una noche, Dios le habló en sueños. En su visión, vio una columna caer y miles de enemigos bajo los escombros. Oyó el clamor de Israel y una voz que decía: «Eres mi juez, eres mi azote, eres mi león». Capítulo 3. La búsqueda de la pasión prohibida. Ya como joven, Sansón bajó a la ciudad filistea de Timnat. Allí, entre la multitud del mercado, sus ojos se cruzaron con una mujer de belleza misteriosa. Era filistea. Tenía piel como la miel tostada, ojos como brasas y una mirada que desafiaba los cielos. Su nombre no ha sido registrado, pero fue la primera prueba del león de Dios. Sansón, enardecido por la pasión, regresó a sus padres y dijo: «He visto una mujer en Timnat. Tomádmela por esposa». Su padre, horrorizado, preguntó: «¿No hay mujer entre las hijas de tu pueblo?». Pero Sansón replicó: «Ella me agrada. Esa será mi mujer». Lo que sus padres no sabían era que todo esto era parte del plan divino para provocar un enfrentamiento con los filisteos. Camino a Timnat para ver a su futura esposa, Sansón se apartó solo por el viñedo. De repente, un león joven y feroz surgió de entre los arbustos, rugiendo, dispuesto a matar. Pero el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con poder. Sin espada ni lanza, lo enfrentó, y con sus propias manos, lo despedazó como a un cabrito, dejando su cuerpo inerte sobre la tierra. Sansón no dijo nada. No buscó gloria. Guardó el secreto en su corazón. Días después, al volver por el mismo camino, encontró el cadáver del león. Dentro, un enjambre de abejas había hecho su colmena. Tomó miel del interior, comió, y se la llevó a sus padres. En esto vio Sansón una señal, de lo muerto,
salió dulzura. De la violencia, surgía vida. Durante la boda con la mujer filistea, Sansón propuso un acertijo a los 30 jóvenes filisteos que lo rodeaban. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si me responden en 7 días, les daré 30 túnicas y vestidos. Si no, me las darán ustedes a mí. Los filisteos no pudieron descifrar el enigma. Furiosos, amenazaron a su esposa. Haz que tu esposo nos diga la respuesta, o quemaremos tu casa y a tu padre. La mujer, llorando, manipuló a Sansón hasta que él reveló el secreto. Y así, al 7º día, los filisteos dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que el león? Sansón, herido en su orgullo y traicionado, rugió: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi enigma. Lleno de ira, bajó a Ascalón, mató a 30 hombres filisteos, tomó sus vestiduras y las entregó a los que resolvieron el acertijo. Luego, encolerizado, regresó a la casa de su padre. Y así comenzó la guerra personal entre el león de Dios y los opresores de su pueblo. Epílogo de la parte 1. El destino de Sansón ya estaba trazado. Su fuerza no era solo física, era fuego que consumía, viento que arrasaba, juicio que caería como trueno sobre los filisteos. Pero también en su corazón habitaba la semilla de su tragedia, la pasión por lo prohibido. Y lejos, en otra ciudad filistea, en un jardín de rosas y sombras, una mujer llamada Dalila comenzaba a escuchar rumores del hombre que derrotaba ejércitos con la mandíbula de un asno. El rugido del león aún retumbaba en la memoria de los filisteos. Las ciudades temblaban al escuchar el nombre de Sansón. Era un azote divino, una tormenta imparable, un solo hombre que desafiaba ejércitos. Pero el enemigo sabía que la fuerza del cuerpo puede resistir lanzas. Pero el alma, si no está firme, puede caer con un susurro. Así apareció Dalila, la espina más hermosa del jardín enemigo. Tras la traición de su primera esposa y la masacre de Ascalón, Sansón entró en una etapa de furia desatada. Cuando volvió a Timnat y encontró que su esposa había sido dada a otro hombre, respondió con juicio ardiente. Tomó 300 zorras salvajes, les ató teas encendidas a las colas y las soltó en los campos filisteos. Trigales, viñas y olivares ardieron en una sola noche de fuego divino. El humo se elevaba como incienso ante Dabe. Israel vio esperanza. Los filisteos vieron un monstruo. La represalia fue brutal. Los filisteos quemaron viva a la esposa de Sansón y a su padre. Cuando Sansón lo supo, cayó sobre ellos con furia y mató a muchos más. Se refugió en la peña de Etam, solo, como un león herido. Los hombres de Judá, temerosos de los filisteos, vinieron a entregarlo atado. 3000 lo rodearon. Sansón no resistió. «Atadme», dijo, «pero no me mataréis». Lo entregaron con cuerdas nuevas. Pero cuando los filisteos vinieron a tomarlo, el Espíritu de Dios descendió con furia. Las cuerdas se derritieron como lino al fuego. Sansón halló la quijada de un asno, y con ella mató a 1000 hombres. Desde entonces, las leyendas lo llamaron el martillo de Yahvé. Años después, los filisteos no podían derrotarlo por la fuerza, pero sabían que la debilidad de Sansón no estaba en su brazo, sino en su corazón. Fue entonces que enviaron a Dalila. Vivía en el valle de Sorek. Era bella como el crepúsculo antes de una tormenta. Sus ojos eran oscuros como la noche sin luna, y su voz, una melodía envenenada. No se sabe si alguna vez lo amó, pero Sansón la amó. Ciego de deseo, fue como un ciervo hacia la trampa. Los 5 príncipes filisteos vinieron a ella en secreto. «Sedúcelo», le dijeron, «y averigua el secreto de su fuerza. Cada uno te dará 1100 piezas de plata». Dalila aceptó. Así comenzó el juego. Dalila, con caricias y susurros, le preguntó: «¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cómo podrías ser atado?» Sansón, entre sonrisas, respondió: «Si me atan con 7 cuerdas frescas, perderé mi fuerza». Dalila lo intentó. Mientras él dormía, lo ató. Los filisteos esperaban, ocultos. «Sansón, los filisteos vienen». Él se levantó, rompió las cuerdas como hilo ante el fuego. Ellos huyeron aterrados. Dalila, fingiendo llanto, insistió: «¿Por qué te burlas de mí?» Él respondió otra mentira: «Si me atan con cuerdas nuevas, perderé la fuerza». Otra vez,
El mismo resultado. Y luego, otra mentira. Si tejes las 7 trenzas de mi cabello con tela y las aseguras con una estaca. Pero él las arrancó de un solo tirón. Dalila lloraba, gritaba, suplicaba, manipulaba. Día tras día, como gotas constantes sobre piedra, quebró su alma. Sansón, el azote de 1000, fue vencido por lágrimas y labios rojos. Finalmente, Sansón cedió. Se quebró. Jamás ha pasado navaja por mi cabeza, confesó. Porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si me rapan, perderé mi fuerza. Dalila supo que era verdad. Lo hizo dormir sobre sus rodillas, como un niño cansado. Llamó a un hombre, quien le cortó las 7 trenzas negras como el abismo. Luego Dalila gritó: Sansón, los filisteos vienen. Él despertó, pero su fuerza se había ido. Y lo más terrible, el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo tomaron. Le sacaron los ojos. Lo encadenaron con bronce. Y lo pusieron a moler grano en la prisión como bestia de carga. El león de Dios ahora era un prisionero ciego. Pero no sabían que el cabello comenzaba a crecer de nuevo. Epílogo de la parte 2. Dalila desapareció de la historia como una sombra. Se desconoce su destino. Tal vez fue rica, tal vez fue olvidada. Pero en los calabozos de Gaza, el hombre ciego recordaba y oraba, y su espíritu, aunque herido, no estaba muerto. La venganza de Dios aún no había sido escrita. Las ciudades de la llanura prosperaban bajo el oro del sol, pero sus corazones estaban ennegrecidos. Sodoma y Gomorra eran joyas perversas engarzadas en el valle del Jordán, ricas, temidas y malditas. Los clamores de injusticia, abuso, violencia y pecado se habían elevado como un humo nauseabundo hasta el cielo. Y en el trono celestial, Dios ya no guardaría silencio. Los relojes del juicio comenzaron a marcar su última hora. Caía la tarde sobre Hebrón cuando 3 figuras celestiales descendieron a la tierra. Uno de ellos era más que un ángel. Era el mismo Señor en forma humana, y los otros 2 eran emisarios del juicio. Venían a visitar a Abraham, el patriarca, amigo de Dios, quien vivía entre las encinas de Mamre. Abraham los reconoció desde lejos. Corrió a su encuentro, se postró y les ofreció comida, agua, descanso. Ellos aceptaron. Mientras comían bajo el árbol, el Señor habló con Abraham sobre su promesa, que Sara tendría un hijo, aún en su vejez. Pero luego, el tono cambió. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, dijo el Señor. Su pecado es gravísimo. Descenderé ahora y veré si han hecho según ese clamor que ha llegado hasta mí. Entonces los 2 ángeles se encaminaron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó ante Dios, y con valentía se acercó al Todopoderoso. ¿Destruirás al justo junto con el impío? Si hay 50 justos en la ciudad. Dios respondió: si hallo 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por ellos. Abraham, temblando pero valiente, continuó intercediendo. 40, 30, 20, 10. Y Dios dijo: por amor a 10, no la destruiré. Luego, el Señor se fue. Y Abraham volvió a su tienda. Pero su corazón ardía, pues su sobrino Lot vivía allí, en Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a la ciudad al anochecer. Las puertas estaban custodiadas por hombres de aspecto cruel y ojos hambrientos. Calles angostas se retorcían como serpientes, entre edificios de piedra oscura. Las risas eran fingidas, el pecado era ley, y la compasión había muerto hacía generaciones. Lot, sentado a la puerta como juez de la ciudad, los vio y supo que no eran hombres comunes. Corrió a su encuentro, se inclinó y les rogó: entren a mi casa, laven sus pies, pasen la noche bajo mi techo. Pasaremos la noche en la plaza, dijeron ellos. No, insistió Lot con urgencia. No es seguro. Ellos accedieron. Lot los llevó a su hogar, les dio comida, encendió lámparas, e intentó brindar hospitalidad. Pero no pasaron muchas horas antes de que un estruendo golpeara la puerta. Toda la ciudad había acudido, jóvenes, viejos, todos los hombres de Sodoma, como una horda de bestias. Saca a los hombres que vinieron a ti esta noche. Gritaban: queremos conocerlos, en el sentido más perverso y violento. Lot salió, cerrando la puerta tras de sí, y suplicó: hermanos míos, no hagáis tal maldad.
Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las entregaré, pero no hagáis nada a estos varones, porque han venido bajo mi protección. Pero ellos se burlaron. Este extranjero vino a vivir aquí y ahora se cree juez. Te haremos más daño a ti que a ellos. Avanzaron para romper la puerta. Pero en ese momento, luz cegadora estalló desde la casa. Los 2 ángeles extendieron sus manos y cegaron a todos los hombres. Se tambaleaban como ciegos, gritando, buscando la puerta que no podían hallar. Los ángeles cerraron las puertas y dijeron a Lot con voz de trueno: ¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijos, hijas, sácalos, porque vamos a destruir esta ciudad. El clamor contra ella ha llegado hasta el cielo, y Yahvé nos ha enviado para arrasarla. Lot corrió a hablar con sus yernos y les dijo: Levantaos, salid de este lugar. Yahvé va a destruir la ciudad. Pero ellos pensaron que bromeaba. Se burlaron. Ignoraron su súplica. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rojo, los ángeles apremiaron a Lot. Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lot dudó. Sus pies temblaban. Entonces los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad. La misericordia de Dios los arrastró fuera de la condenación. Uno de los ángeles le gritó: Escapa por tu vida. No mires atrás. No te detengas en la llanura. Huye a los montes o morirás. Lot suplicó: Déjame escapar a una ciudad pequeña, llamada Zoar. Es poca cosa. Dios tuvo compasión. Le concedió Zoar como refugio. Y mientras el sol se alzaba sobre la tierra, en el silencio de la madrugada, mientras el valle aún dormía en su arrogancia, el juicio cayó. Desde el cielo, llamas descendieron como lenguas de ira. Azufre y fuego cayeron directamente de Yahvé. El cielo se desgarró. Truenos como rugidos de leones se oyeron. El suelo tembló. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim fueron aniquiladas. El fuego consumió casas, calles, palacios, templos, cuerpos, orgullo y todo vestigio de humanidad. Las llamas ardieron hasta el alma de la tierra. Pero entonces vino el error fatal. La esposa de Lot, arrastrada por la nostalgia, por el amor a lo que debía dejar atrás, miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Allí quedó, en el borde del juicio, entre la vida y la muerte. Un recordatorio eterno de que el pasado que Dios juzga no debe ser deseado jamás. Epílogo de la parte 3. Desde las alturas de Mamre, Abraham observó. Vio el humo ascender como una columna de horno. No era solo fuego, era el alma del juicio elevándose. Las ciudades de pecado habían caído, pero Lot había sido salvado por la intercesión del justo. Las llanuras fértiles del Jordán se convirtieron en un mar muerto, desolado, donde nada crece. Hasta hoy, ese lugar recuerda que hay un punto donde la paciencia divina se convierte en justicia ardiente. Y el cielo cayó, satisfecho. Las ciudades ardieron. El juicio descendió. Pero una familia sobrevivió, mutilada por la pérdida, sacudida por el fuego, envuelta en el silencio del desierto. Esta es la última parte de la historia. El eco final de Sodoma y Gomorra, donde ya no hay fuego, pero sí una sombra persistente que sigue acechando la memoria de los hombres. El sol se alzó sobre un paisaje muerto. Donde antes había jardines, ahora solo había desolación. Donde una civilización celebraba su lujuria y orgullo, ahora quedaban cenizas y silencio. Lot y sus 2 hijas escaparon a la ciudad de Zoar. Pero algo había cambiado, algo en sus ojos, algo en el aire. Zoar era demasiado cercana, demasiado parecida, demasiado contaminada. El temor llenó el alma de Lot. El fuego podía regresar. La culpa de su esposa, convertida en estatua de sal, pesaba como un muro sobre él. Así que dejó Zoar y huyó a las montañas. Allí, en la soledad de una cueva oscura, se refugió con sus hijas. Y allí comenzó otro tipo de tormenta. Las hijas de Lot miraban el mundo y veían que todo había desaparecido. La civilización que conocían había sido tragada por el juicio divino. No había hombres, no había futuro. La mayor dijo a la menor: Nuestro padre envejece, y no hay hombre en la tierra que entre a nosotras como se hace en toda la tierra. Démosle de beber vino y durmamos con él, para conservar descendencia.
Y así lo hicieron. La primera noche, embriagaron a Lot con vino. Él no supo cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. La segunda noche, repitieron el acto. Lot estaba ciego no solo de vista, sino de espíritu. Y así, sin saberlo, engendró hijos con sus propias hijas. De aquella acción nacieron dos pueblos. Del mayor vino Moab, padre de los moabitas. De la menor nació Ben-Ammi, padre de los amonitas. Ambos pueblos se convirtieron en enemigos históricos de Israel. Nacidos de una cueva, nacidos del miedo, nacidos de la desesperación. No por designio divino, sino por una herencia de trauma. El fuego de Sodoma había terminado, pero las consecuencias humanas del pecado aún ardían en la historia. Y así, el último capítulo no fue un castigo celestial, sino una advertencia moral. No todo juicio termina con cenizas. Algunos dejan cicatrices que se transmiten por generaciones. Así termina la historia de Sodoma y Gomorra. No como una simple anécdota del pasado, sino como un eco atemporal. Porque Sodoma no fue solo una ciudad, fue una advertencia. Una advertencia contra la arrogancia, la corrupción, el olvido de Dios y la ilusión de que el juicio nunca llega. En una época donde la oscuridad se disfraza de luz y lo impuro se celebra como virtud, esta historia resuena más fuerte que nunca. Escucharemos la voz de advertencia o miraremos hacia atrás como la esposa de Lot. Si te conmovió esta historia, si quieres conocer más relatos épicos, profundos y reveladores de la Biblia contados como nunca antes, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. Porque esta no es solo historia, es revelación, es fuego, es verdad. Sigue con nosotros, porque lo mejor está por venir.